Bienvenidos al problema 314, donde nos dicen que una placa con un espesor L se muestra en la figura 314. Nos dicen además que la placa se encuentra aislada en el plano X igual a 0, es decir, aquí a la derecha de la pantalla, y nos dicen que el calor es generado con una razón igual a la que está aquí, es decir, la generación de calor es una función de X y de L multiplicada por una generación sub 0, es una generación estándar o medida a una temperatura de referencia, etc. Nos piden tres cosas. Primero, que determinemos la distribución de temperatura. Segundo, el flujo de calor en cualquier sección de esta placa. Y tercero, el flujo de calor sobre la superficie. En este problema contamos con las respuestas. Estas son las expresiones de acuerdo a las tres preguntas que acabamos de formular. Y vamos a empezar a resolver. Para entonces generar una solución de tipo algebraico, debemos partir del modelo general de conducción de calor en coordenadas cartesianas. Nosotros sabemos que podemos utilizar esta ecuación a partir de ciertas condiciones que podrían hacernos llegar a soluciones particulares, de acuerdo a cosas como que la placa esté aislada, que sea simétrica, simétrica, etc. Entonces aquí vamos a trabajar en dirección del eje X, quiere decir que el calor o la temperatura y el calor van a estar en función del eje X. Vamos a ignorar los cambios de temperatura en función del eje Y y en función del eje Z. La profundidad y la altura no nos va a afectar. Este es un problema de transferencia unidireccional. Tampoco vamos a tener cambio de propiedades en el tema transitorio, o sea, las propiedades no van a cambiar en función del tiempo, la generación no es función del tiempo, la temperatura no va a ser función del tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros reducimos la expresión de 5 términos a una expresión de 2 términos. Como la función va a quedar, la temperatura va a quedar dependiendo nada más de X, entonces pues ya el diferencial no se hace parcial, sino que se hace un diferencial total, como se pueden dar cuenta acá. Ahora, la cuestión es resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la generación también es una función de X. Por lo tanto, debemos hacer el cambio de variable y decir que, tal cual nos está mostrando aquí en el enunciado, la generación es una función de X y de L, pero L es una constante. Entonces, realmente aquí lo que está variando es en función de X. Haciendo esta sustitución de este término, que está acá, que es el de la generación, ya podemos partir para resolver esta ecuación diferencial. Bien, lo primero pues podríamos expresar el sumando, pasarlo al otro lado, restar, para así aplicar la separación de variables. Como primer paso, entonces ahora vamos a descomponer el diferencial para poderlo separar. El diferencial del segundo orden es un producto de dos diferenciales de primer orden, tal cual les estoy mostrando aquí y hemos venido trabajando. Este movimiento permite que este diferencial de x pueda pasar a multiplicar y ya con esto pues la ecuación está correctamente separada y nos damos cuenta porque pues existen dos diferenciales en ambos lados del igual. Tercer paso, podemos integrar esos diferenciales. En el lado derecho tenemos un diferencial de x por x. La integral de este diferencial es bastante sencillo. Y aquí en este diferencial de la izquierda, pues vemos que el diferencial no tiene variable y tenemos la integración de un diferencial, la cual son operaciones contrarias. Por lo tanto, la integral de un diferencial es una operación de anulación. Simplemente ellas se anulan a sí mismas. Y por eso tenemos entonces acá la expresión resultante del lado izquierdo y del lado derecho pues tenemos la integral de x por dx que simplemente es x al cuadrado, notemos aquí el cuadrado, sobre 2. Bien, ahora vamos a aplicar la primera condición de frontera, puesto que como la integral se hizo indefinida, pues aparece la constante de integración. En este punto ya le hemos reducido el grado de la ecuación diferencial en 1 y tenemos que encontrar la constante de integración. Eso lo podemos hacer con las condiciones de frontera. Recuerden que si la ecuación diferencial es de segundo orden, necesitaremos dos condiciones de frontera. Por lo tanto, la primera condición de frontera está muy sencilla. Resulta que los sistemas aislados tienen una particularidad. Los sistemas aislados tienen una particularidad y es la siguiente. El calor normalmente intenta viajar desde el centro, con una placa que genera calor, hacia los extremos. Sea de manera simétrica, sea de manera asimétrica, pero digamos que el calor siempre intenta salir hacia el exterior. Intenta salir por convección. Pero resulta que, como aquí se encuentra con una barrera termodinámica, que es que el sistema esté aislado,
pues el calor no puede salir hacia el exterior. Por lo tanto, el calor se acumula en esta parte de la placa y la temperatura empieza a incrementar. Mientras que en el lado derecho, pues la placa sí el calor sale y se puede enfriar ya sea por convección, con un fluido que hay acá, pero en este lado, al tener esta barrera, el calor no puede salir y es como si ustedes colocaran un radiador y lo envolvieran en una cobija, lo envolvieran en algo que no permita que él se enfríe. Cuando usted envuelve a algún cuerpo que intenta enfriarse, pues el calor no puede salir y se empieza a acumular y la temperatura empieza a aumentar. Si nosotros nos envolvemos en una cobija, pues nuestro cuerpo no se puede enfriar con el exterior y nuestra temperatura empieza a aumentar, uno empieza a percibir un aumento. Por lo tanto, este sistema aislado lo que hace es que la temperatura en este borde empiece a crecer. Y esto hace que este punto donde esté aislado, pues presenta las temperaturas más altas producto de esa acumulación. Por lo tanto, se genera un punto de máxima temperatura sobre este borde aislado. Ahora, si nosotros analizamos eso, nosotros sabemos que los máximos de temperatura, pues significa que la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a 0, eso es una definición de un máximo, y sabemos que ese máximo está localizado en la frontera donde el sistema está aislado. ¿Qué coordenada tiene esa frontera? Pues sabemos que la placa la estamos tomando desde x igual a 0 hasta x igual a L en la superficie contraria. Como determinamos que ahí está el máximo, entonces diremos que cuando x es igual a 0, presentará un máximo de temperatura. Ahora bien, usted se debe estar preguntando por qué esta placa la estamos tomando con una coordenada desde x igual a 0 hasta x igual a L y no como lo hacíamos clásicamente, de decir menos L por un lado y más L por el otro. La respuesta a esa pregunta es muy sencillo. El tema de que la placa esté aislada, pues nos cambia las condiciones. Si la placa no estuviera aislada, pues el calor va a salir en una dirección L y en este caso saldría en otra dirección menos L. En esos casos, pues sí tiene mucho sentido que seccionemos la placa en dos partes iguales. Pero como en este caso la placa no es posible su enfriamiento por este lado aislado, pues el calor solamente está recorriendo una dirección. Llega hasta aislado, pero después intenta enfriarse completamente recorriendo la placa entera. Entonces aquí el calor sí recorre la placa entera y por eso nosotros decimos que el espesor es L completamente. Al estar aislado, el calor solamente tiene una dirección de salida, entonces pues tiene mucho sentido que la placa esté como L y no la partamos en dos. Tengan mucho en cuenta ese análisis. Si nosotros evaluamos la condición de frontera, pues simplemente decimos que cuando x es igual a 0, dt de x es igual a 0, entonces toda esta expresión se vuelve 0 y de aquí la conclusión es que C1 efectivamente vale 0. Ya proseguimos y tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos dos posibles casos de ubicación del aislamiento. En el lado izquierdo tenemos el mismo sistema que estamos presentando, es decir, este lado rojo está aislado, entonces decimos que en ese punto, que tiene una coordenada x igual a 0, decimos que se presenta un máximo de temperatura. Sabemos que los máximos de temperatura se representan como su derivada con respecto a la variable es igual a 0. Y tendremos por el lado verde el enfriamiento clásico, por lo tanto, en ese punto que tiene una coordenada x igual a L, la temperatura será una temperatura superficial cualquiera. Si el aislamiento está hacia el otro lado de la placa, entonces la condición cambia. Porque ahorita la placa está aislada en el extremo x igual a L y ahí tendremos un máximo de temperatura. Mientras que en el extremo verde, en el x igual a 0, tendremos una temperatura T superficial. Ustedes se estarán preguntando, bueno, si invierto el aislamiento, ¿por qué no simplemente nombro x igual a 0 acá en este punto rojo? Pues resulta que por convención natural, las longitudes se toman de izquierda a derecha. Esa es la única diferencia. Siguiendo con el problema, vamos a separar variables e integrar por segunda vez. Volvemos al problema anterior donde determinamos que C1 vale 0 y en este caso ya tenemos algo muy importante y es que el diferencial, o es decir, el gradiente de temperatura ya tiene un valor establecido. Esto nos va a servir más adelante. Por ahora simplemente estamos diciendo que el gradiente de temperatura de esta placa se puede representar como menos la generación estándar por la posición al cuadrado sobre 2 por la conductividad del material por la longitud de la placa. Esto nos va a servir más adelante para el análisis de transferencia de calor. Por ahora vamos a seguir resolviendo la ecuación diferencial.
Obviamente aplicamos la segunda separación de variables, que consiste en pasar el de x a multiplicar, y luego vamos a integrar esta ecuación con una integración muy sencilla, la integral de dt es t, y aquí vemos que la expresión queda x al cuadrado, entonces la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. El 3 va a multiplicar a este 2, aquí le voy a subir un grado al 2, y de esta manera, pues 3 por 2, 6, y la x me quedó al cubo. Como la integral se hizo indefinida nuevamente, pues aparece la segunda constante de integración. Como bien sabemos, esa segunda constante de integración podemos encontrarla con la segunda condición de frontera para que la solución general pase a ser solución particular. Procedemos a hacer eso. Ya les había comentado que la otra condición de frontera es que cuando x es igual a L, la temperatura es T superficial. Recuerden que las condiciones de frontera relacionan la variable dependiente, es decir, la temperatura, con la variable independiente, que es la posición. Usted necesitará igual número de condiciones límites a igual número de grado de la ecuación diferencial, al máximo grado de la ecuación diferencial, que en este caso fueron 2. Siguiendo con eso, pues ya lo único que resta es sustituir. Entonces, la temperatura se convertirá en TS, como les estoy mostrando acá, y la posición se denotará como L. Entonces, se hace la sustitución, se despeja C2 y con esta operación ya encontramos el valor de C2. Luego, con C2, reemplazamos en la solución general y nos convertimos en solución particular. Miren que esto que está en rojo es la sustitución de C2, todo esto es C2, y ya lo único pues que queda recomendable para reducir términos es factorizar. La factorización es bien sencilla, el factor común es phi sub h0 sobre 6kl, y ya con esto puedo factorizar y generar la expresión de la respuesta. Ahora, ustedes me preguntarán por qué esta L al cubo no se canceló con una L. El único fin de eso fue que no destruyéramos el factor común y pudiéramos factorizar, si no me hubiera quedado una L dentro del paréntesis, lo cual tampoco es ningún problema matemáticamente hablando, pero era para llegar a la solución que nos habían dicho. Acá hago la nota, recuerden que la temperatura de superficial nosotros la denotamos con T sub S, mientras que en el libro de texto la denotan con TW, y eso viene de la palabra en inglés wall temperature, que significa temperatura del muro o de la pared. Ahora bien, vamos con nuestra segunda respuesta. Nos piden que determinemos o desarrollemos una expresión para calcular el calor en cualquier sección de la placa. Como en este caso no estamos involucrando convección ni radiación, simplemente estamos en conducción dentro de la placa, nosotros podemos calcular el calor en cualquier superficie sólida a través de la ley de Fourier. Podríamos dejar la expresión así, pero para que quede idéntica a la de la respuesta, pues nosotros diremos que dt de x, que es el gradiente de temperatura, ya obtuvimos su expresión. La expresión que hicimos en el paso 5 decía que el gradiente de temperatura era una función de la generación estándar por x al cuadrado sobre 2kl. Si nosotros hacemos esa sustitución del gradiente de temperatura, pues llegamos a una expresión un poco más parecida a la respuesta. Acá podemos reducir términos porque me aparecen dos negativos multiplicándose, lo cual se convierten en positivos o se cancelan. Y tenemos k en el numerador y k en el denominador, lo cual, tomando un área de 1 metro cuadrado como referencia, nos permite llegar a la segunda respuesta idéntica a la del libro. Simplemente el calor es una función de la generación estándar y de la posición, más no depende de la conductividad del material. Eso es un análisis muy interesante. Las unidades de esta expresión son vatios porque es energía en forma de calor, y al haber asumido 1 metro cuadrado de área, pues las unidades quedan por metro cuadrado. De esta manera ya tenemos nuestra segunda respuesta. La tercera pregunta y la última es el calor sobre la superficie. Nosotros ya acabamos de desarrollar una expresión para calcular el calor en cualquier parte de la placa, y ahora lo único que tenemos que ingresar es la condición de superficie. En la superficie, el valor que toma x es igual a L. Esta es la coordenada de la superficie. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es llevarla a la expresión y reemplazar x por L. Me genera esta expresión y acá tenemos x al cuadrado L al cuadrado con una L en el denominador, se cancelan y nos lleva a una sencilla expresión. Quiere decir que el calor en la superficie solamente es función de la generación estándar por el espesor de la placa dividido en 2. De esa manera podemos calcular el calor, vemos que queda idéntica la expresión. Recordemos que en el libro de texto tenemos la generación como Q minúscula, mientras que nosotros aquí en nuestra convención hemos utilizado el calor como la generación, como phi sub h. Entonces es lo único que hay que tener en cuenta. Eso sería todo.
y espero que les haya quedado muy claro y aprovechen el material. Un abrazo para todos.